Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago para aquellos que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, para que hablemos de fraude sin miedo y sin tapujos. Gracias por compartir este proyecto con sus amigos, colegas, familiares, especialmente para aquellas personas que son mucho más vulnerables a ser víctimas. Es por ello que yo los invito a que socialicen estos espacios. Son totalmente gratis y para aquellas personas que no tienen Facebook, pues simplemente pueden tomar la información que yo posteo en YouTube para que tengan estos cortos videos que les ayudan con algunos tips. Bueno, para el día de hoy voy a hablar de la última política que, para cerrar pues como con broche de oro, voy a hablar de la política de vía diligencia. Para muchas compañías digamos que la política en sí no es una política aplicable, sino que hace parte del proceso de vía diligencia, pero para muchas compañías, especialmente de índole global o multinacionales, la política de vía diligencia hace parte de ese paquete importantísimo del tema de compliance o el tema de AML o prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es por eso que hoy traigo este tema, porque a mí me parece que la vía diligencia es crucial, que la debemos tomar en serio. Muchachos, muchachas, por favor, incluso hasta en la vida personal. Yo he hablado mucho del tema porque nos llegan casos en los que nunca preguntamos dónde, cuándo, por qué y a qué hora, y después nos metemos en unos líos que sale muy costoso, es costosísimo salir de ellos. Entonces, la política de vía diligencia es, digamos, como que ese manual instructivo que nos ayuda a digerir un poquito qué es la debida diligencia, cómo la vamos a aplicar. Por ejemplo, determinar cuáles son las personas públicamente expuestas o políticamente expuestas. En muchos países latinoamericanos, como por ejemplo en Colombia, el gobierno como tal ya tiene un manual donde es claramente definido quién es la persona pública o políticamente expuesta. Hay otros países que están trabajando arduamente en este tema, pero entonces todavía hay ciertas áreas grises donde hay que mirar si nosotros tenemos ciertos riesgos asociados. Entonces, en esa política de vía diligencia es bien importante determinar cuál es digamos, el tipo de PEPs que la compañía debe tener o debe actuar con una debida diligencia ampliada. Recuerden que hay una debida diligencia, llamémosla simple, y hay una debida diligencia ampliada. Se hace ampliada cuando la empresa, la organización, siente en su apetito de riesgo y en la forma en que aborda los riesgos que debe ir muchísimo más allá. Y a esto también voy a añadirle el beneficiario final, lo que nosotros llamamos Ultimate Beneficiary Owner, que es donde nosotros tenemos que determinar quién es el verdadero beneficiario de los fondos, tanto que vamos a recibir o los que se van a entregar, porque la vía de diligencia no solamente es para los clientes. Ya tuvimos la oportunidad de hablar anteriormente de que la vía de diligencia se tiene que hacer a todas las contrapartes, y contrapartes son todas aquellas personas que tienen una relación contractual con la compañía. Entonces ahí están socios accionistas, están obviamente los empleados en todos los niveles, incluso hay compañías donde a los empleados que ocupan unos cargos con una estructura, una responsabilidad bastante grande, donde tienen que manejar cierta cantidad de fondos o manejar ciertos dineros, a esas personas se les hace una debida diligencia generalmente ampliada o muchísimo más profunda. Pero adicionalmente entonces están los clientes, los proveedores, los contratistas y todas estas personas pues que están prestándole un servicio a la compañía o que la compañía tiene una relación con ellos. Entonces, la vía de diligencia nos ayuda, esa política nos ayuda a, digamos, a esclarecer esas áreas grises en las que nosotros tenemos que actuar. Sabiendo que la vía de diligencia es un proceso que hay que cogerlo con pinzas. Yo siempre lo he dicho, es porque la vía de diligencia es una caja de Pandora.
es un proceso en que nos ayuda a nosotros a entender las relaciones con nuestras contrapartes. Entonces, es una de las políticas que debe construirse con muchísimo cuidado, porque como es una política, muchas veces, desde que es una política, pues deben quedar esas cosas claras. Por eso yo invito a las personas que cuando estén haciendo el programa de SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgos, hagan un capítulo bien completo sobre la vía de diligencia, o hagan una política adicional donde ustedes puedan plasmar allí el paso a paso, qué se debe hacer, cómo se determinan las personas políticamente expuestas, cuándo se hace de vía de diligencia simple o de vía de diligencia ampliada. Incluso cuando ustedes ya combinan las contrapartes, dependiendo la ciudad donde estén desarrollando los negocios o donde estén registradas esas contrapartes, es importante también determinar, por ejemplo, qué tipo de riesgos tienen esas jurisdicciones. Esta política también le ayuda a las personas que trabajan en el equipo a tener también como ciertas funciones, quién se encarga de quién. No todo el mundo puede hacer de todo un poco, porque la vía de diligencia requiere de una metodología muy clara y muy práctica. Hay personas que se dedican, por ejemplo, solamente a buscar en los medios de comunicación, en las noticias, lo que nosotros llamamos medios adversos. Entonces, esa persona se dedicará habrá un equipo de trabajo donde habrá una persona que se dedica solamente a hacer como ese análisis de esas contrapartes. Habrá otra persona que se dedicará a recorrer, digamos, a recoger la información que arrojan las listas de control. Habrán otras personas que se dedicarán a estudiar ciertos documentos y en esos documentos a buscar palabras claves o, por ejemplo, nombres claves. Estoy hablando, por ejemplo, los documentos de Cámara de Comercio, las escrituras de constitución, quiénes son los miembros de la Junta Directiva o el Consejo Directivo. Entonces, no todo el mundo va a trabajar haciendo de todo, porque hay personas que se deben especializar un poquito para hacer más eficiente la labor. Ahora, hay empresas, hay organizaciones donde no existe un equipo, llamémoslo multidisciplinario, sino que hay 2 o 3 personas que deben hacerlo todo y se encargan de hacer todo el proceso por cada contraparte. Yo sugiero que sería muy interesante para poder asegurar que se están haciendo bien las actividades, que haya otra persona que eventualmente esté revisando y cuestionando alguna información que se encuentra. Porque como ya lo expliqué anteriormente, esto es una caja de Pandora. Como una debida diligencia puede durar 2, 3, 5 horas, puede durar un mes. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar el beneficiario final. Entonces, esa es la parte clave de nuestra cápsula hoy. Como hay que tener claridad en lo que se está buscando, siempre hay que apuntarle al beneficiario final. Vamos a hablar de una cebolla, del huevito de cebolla, y vamos a ver que el huevito de cebolla está compuesto por capas, ¿ok? Cuando empezamos una vía de diligencia y no tenemos una metodología, las capas que tienen esas compañías vamos a llamarlo de socios, de accionistas, nos van a enredar. Por eso es importante tener claro en la política de diligencia qué pasa cuando se está haciendo una vía de diligencia de una organización y la dueña y los dueños de esa organización son otra organización. ¿Y qué pasa si cuando vamos subiendo en esa matriz vamos a encontrar que hay muchísimas más organizaciones? Entonces, la política nos tiene que quedar claro es cuál es el procedimiento a seguir, cómo se haría. Entonces, siempre tenemos que tener el objetivo claro, apuntarle a que siempre hay que pelar la cebolla hasta llegar hasta el corazoncito, que es el beneficiario final. ¿Por qué? Porque esa es la persona que al final de toda la historia va a recibir los recursos. Y me dirán ustedes, no, Marta, si no es, porque de todas maneras, si yo le pago a la compañía A y después esta compañía le paga a esta,
digamos que el dinero se va a diluir entre todas estas compañías que son dueñas de todo un poquito. Resulta que es que con el tema de la debida diligencia no se trata tanto del dinero. Digamos que, claro, el dinero es importante y puede que se diluya hasta cierto punto, pues que la compañía que está arriba, pues no va a recibir todos esos fondos, sino que la debida diligencia lo que ayuda es a asegurar la relación con las contrapartes. Hay compañías que son como compañías sombrillas, digamos que son de aquí para abajo, se van desprendiendo más compañías y a su vez más compañías y más contrapartes. Pues este es lo que llamamos nosotros un parent company. Muchísimas veces no están constituidos como holding. Ojalá uno pudiera encontrarse una debida diligencia en la que, bueno, pues es un holding y nos vamos al parent company y allá vamos a encontrar toda la información. Pues tengo una mala noticia, a veces no es tan fácil. Entonces, por eso en esa política hay que dejar como claro el paso a paso, qué pasa si y qué pasa si aquello. Porque a veces las personas cuando están en un proceso de debida diligencia llega a un punto donde, bueno, esto hay que escalarlo, esto no lo podemos seguir haciendo nosotros, alguien tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, el proceso de escalamiento debe también ser parte de esa política. ¿A quién se le escala? ¿Qué posición tiene en la compañía y qué poder de decisión tiene? Porque puede que todos los riesgos estén ahí sobre la mesa y por una estrategia del negocio, el negocio dice, listo, no la vamos a jugárnosla con esta contraparte, conociendo esos riesgos. Entonces, no necesariamente la debida diligencia, como a veces lo piensan, es una política que es para frenar el negocio, no. Es para tener un conocimiento pleno de con quién yo estoy trabajando, con quién estoy haciendo un negocio, con quién estoy haciendo un joint venture y con quién es que me voy a asociar temporalmente para hacer una carretera, por ejemplo. Entonces, en esa política, cuando tenemos todos esos puntos claros, va a ser muchísimo más fácil poder tomar decisiones en esos momentos coyunturales, recordando siempre que el beneficiario final es al que le tenemos que apuntar. No podemos perder digamos, el norte. Una de las dificultades que se encuentran en estos aspectos es que muchas veces personas que trabajan en otras áreas no entienden que si hay 2 o 3 compañías más arriba de lo que yo estoy buscando u otros socios con otras actividades, hay veces es complejo explicarles que debemos buscar es el real dueño de los fondos o del dinero. Entonces, en esa política también es importante dar unos aspectos claves sobre capacitación y entrenamiento, y eso incluye a ciertas funciones de la compañía para que entre todos se puedan soportar y ayudar y poder conseguir los documentos. Hay veces que se necesitan ciertos tipos de documentos, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un parent company que está en un país donde no se habla el lenguaje local? Por ejemplo, ¿quién va a traducir los documentos? Entonces, eso debe quedar claro en la política. Se va a tener un traductor que tenga licencia, se van a pagar unos honorarios por ello. ¿Quién va a pagar esos honorarios? Si los va a pagar la compañía que quiere hacer el negocio con nosotros o lo vamos a pagar nosotros. ¿Se fijan qué tan importantes son esos detalles? Porque si ustedes encuentran un documento en portugués, en francés, en italiano, y son por ejemplo, de una cámara de comercio, son de la administración de impuestos de una ciudad europea donde el idioma no es español y tampoco es inglés, pues entonces hay que buscar un traductor. Y ese traductor no puede ser el traductor de Google, no puede ser un traductor de escritorio, hay que buscar una persona que tenga una licencia que nos hable, licencia en traducción, un intérprete que nos diga, que nos explique o que nos traduzca ese documento para nosotros poder hacer negocios. ¿Qué tal donde nosotros pasemos el documento por Google y resulta que Google
hace traducciones tal cual, o sea, Google no piensa que eso es para una debida diligencia, o Google no piensa que es que el verbo se está interpretando diferente. Y acuérdese que en cuanto a leyes hay unos verbos rectores que hay que respetar. Entonces, fíjense que estos detalles son tan puntuales que se deben tener presentes en esa política de diligencia. En caso de haber documentos con un idioma diferente al local, pues se necesitará la ayuda de un tercero y ese tercero debe tener esta y esta licencia en traducción o interpretación de documentos. Entonces, eso también debe quedar ahí. Igual, por ejemplo, para ciudades, sitios obviamente geográficos donde la compañía, por ejemplo, no tiene acceso. Entonces, vuelvo a mi ejemplo en Italia. Vamos a hacer un negocio con una contraparte en Italia, pero entonces, ¿quién nos va a determinar si la dirección existe o no? Nos va a decir Google. Y resulta que es que Google sí nos pone allá un pin en un campo de golf donde ahí hay algo, pero no sabemos si es la compañía. Entonces vamos a contratar el servicio de Google Earth para que nos dé un mapa, para que nos dé una foto real de dónde está esa dirección, o vamos a solicitar la ayuda de un experto que nos diga si esa compañía sí existe allá, o vamos a mandar a uno de nuestros representantes que vaya. Entonces, mire esos detalles tan importantes, vuelvo, insisto, que deben quedar ahí en la política de diligencia. ¿Cómo se haría ese proceso? Yo insisto mucho para que ustedes sean conscientes en el momento en que les toque, hey, vamos a negociar con alguien, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuáles son como los requerimientos y cómo nos vamos a mover con esos requerimientos y qué queremos conocer de la contraparte. Yo siempre, cuando hablo de diligencia, traigo un ejemplo muy coloquial, pero como ustedes saben, yo siempre traigo cosas para entender que no todo el mundo es abogado, no todo el mundo es contador, o conocen de estos temas. Yo sé que muchos de las personas que están acá con nosotros tienen hijos. Yo tengo a mi hijo y yo me acuerdo mucho que cuando él estaba adolescente, siempre que iba a salir, pues yo hacía la investigación de rigor. Eso es debida diligencia. ¿Para dónde vas? ¿Con quién vas? ¿En la casa de quién? ¿Van los papás? ¿Si van? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo lleva? ¿Qué horas? Eso es debida diligencia. Nosotros lo hacemos porque queremos conocer que el beneficiario final. Nosotros siempre queremos conocer toda la información de dónde, cuándo, a qué hora y con quién. Así funciona igual la debida diligencia. Yo por eso los invito a que nunca pierdan el norte. Hay veces que cuando no tenemos una política clara o de hecho no está el procedimiento escrito, a veces nos perdemos, se nos pierde como el horizonte y nos podemos cansar porque necesitamos encontrar cierta información que a veces no es compleja, que a veces es muy compleja, perdón. Por ejemplo, recursos de otros países. Supongamos que nosotros estamos en Bolivia, pero necesitamos recursos de un país como México. Bueno, el idioma no es un problema, pensaríamos nosotros, sin embargo hay ciertos términos que se usan diferente. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a recopilar documentos en México? Entonces vamos a tener un partner en México que nos ayude a recuperar, a recolectar ciertos documentos. En esa política también hay que dejar escrito es como la forma en la que vamos a chequear que esos documentos sean reales. Porque de todo vemos en cuanto a los negocios se refiere. Personas que aportan documentos que son falsos o aportan documentos que no son reales o documentos que diciendo que estudiaron una cosa y no lo hicieron, o que pertenecen, que pagan los impuestos y que no los están pagando. Entonces, ¿quién va a verificar eso? Entonces, en esa política de diligencia también hay que quedar claro
tiene que quedar claro el sistema de verificación de los documentos que se aportan. De hecho, dependiendo del negocio, es bien importante, si es un negocio de unas dimensiones grandes, un proyecto que va a impactar la compañía tremendamente, yo les aconsejo que se asesoren con un grupo de abogados, con un pool de abogados que les ayude en esa búsqueda de documentos y no confiar en el 100% en lo que la contraparte está aportando, precisamente para evitar, perdón, evitar situaciones donde se pueden presentar pues falsificaciones. Yo creo que estos son los puntos más importantes que yo traigo acá. Con el tema de la política como tal, estoy hablando de que no solamente hay que nombrar el tema de la vía de diligencia en el programa de SARLAF o en el programa de administración de riesgos, sino que debe haber escrito algo que quede muy claro para todas las personas que trabajan en el equipo o los que trabajan con AML o las personas pues que hacen este tema de vía de diligencia. Adicionalmente, porque las personas se van y los cargos quedan. Entonces, entrenar a una persona que sin la debida documentación del proceso va a ser muchísimo más complejo porque se vuelve una situación en que la persona puede cometer muchos errores por su, digamos, carencia de entrenamiento o claridad en el proceso. Bueno, vamos a mirar quién nos está mirando. Aquí estamos aquí. Carlos, saludos desde Perú. Gracias, Ramiro, por estar aquí. Bernardo, Mónica, siempre todos. Cada lunes, hoy lo hicimos martes porque ayer estaba en una diligencia personal, pero igual muchas gracias a todos, Mónica, Sergio, Oscar, Susi, Fanny, todas las personas que se conectan. Y acá en Auditool, bueno, tenemos unos comentarios, vamos a leer las preguntas. Jorge Armando Bedoya desde Medellín, muchísimas gracias. Rodrigo, Nancy, muchas gracias a todos por los buenos comentarios. Peraza siempre acá, Alex Peraza siempre nos saluda. Vamos a ver si tengo preguntas. Víctor nos ven desde República Dominicana. Cari, muchas gracias. Elizabeth desde Villavicencio, desde Honduras. Víctor Manuel López, justo me quedó bien este tema porque estoy elaborando una política de vía de diligencia. ¡Ay! ¿Ve? Espero, Víctor, que le sirva y si necesita más tips, déjeme saber. Pero yo pienso que aquí estoy contando como lo más, y lo que más causa impacto. Acuérdense que las políticas se diseñan para controlar los riesgos, para la compañía, que las políticas cualquiera que sea, no se diseñan para las personas ni para hacer aburrir a alguien que no quieren despedir, ¿ok? Se desarrollan, se crean para poder estandarizar los procesos y ayudar en, digamos, en la comunicación o en las relaciones con nuestras contrapartes. Nancy, muchas gracias. Alberto desde Ecuador, Víctor Manuel. Sí, Víctor, sí, es una política de Know Your Client, es una política de vía de diligencia, una política que también se llama conociendo su cliente, teniendo en cuenta que la palabra cliente no se limita solo al que yo le vendo, sino que por eso yo siempre hablo de contraparte, para que abordemos a todas aquellas personas, incluso al personal. Al personal hay que hacerle vía de diligencia y ya lo vuelvo a mencionar porque es importante, por ejemplo, la vía de diligencia que se le hace a un ejecutivo de la compañía, que se le hace a un contador, a un abogado, a una persona que va a representar la empresa, pero a las personas que están en otros mandos medios y en otras funciones también hay que hacerles una debida diligencia. Yo no sé si yo en una oportunidad les contaba que hubo una persona que estaba en un proceso forense y había aportado unos documentos falsos
como forense y la investigación se cayó. En ese caso, por ejemplo, la compañía nunca, en medio de su afán de lo que estaba sucediendo, nunca chequeó que los documentos aportados por la persona que estaba haciendo el levantamiento forense fueran documentos legales o fueran reales. El abogado defensor, como esto se fue a tribunal, el abogado defensor sabía o haciéndole la debida diligencia a la contraparte, es decir, cuando uno va a un juicio, pues lo primero que hacen los abogados de cada lado es averiguar quién es el otro y quién es el equipo del otro, porque quienes han estado en nuestros cursos forenses saben muy bien que uno de los temas más profundos y que nos lo tomamos súper en serio como todo y con más criterio es la forma de desvirtuar un testigo en un juicio. Y hacemos incluso unas prácticas bien interesantes. Y traigo este caso a colación porque este abogado defensor se dedicó a hacerle la debida diligencia y a investigar todos los chismes habidos y por haber del equipo que estaba haciendo la investigación. Y a pesar de que el defendido, pues, sí, no era, se había llevado el dinero, digámoslo de esa manera, el abogado defensor se dio cuenta de que uno de los investigadores forenses había aportado un certificado falso. Y ahí se cayó. O sea, se desvirtúa el levantamiento forense, la evidencia, todo. Y como ustedes bien saben, o si muchos no saben, la recolección de la evidencia se hace una sola vez y se presenta una sola vez. No es que yo llegue y le diga al juez, uy, perdón, ups, es que yo no sabía que mi investigador tenía problemas, entonces yo volver a recolectar la evidencia y se la traigo. No, por eso la parte forense es tan delicada. Y ahí llegó el caso. O sea, ya entrar en detalles que no es posible hablarlo pues en público, pero sí vuelvo, insisto, en esa debida diligencia, en esa política, hay que hablar también cómo se le hace la debida diligencia a los contratistas. O sea, si yo necesito un abogado, si necesito un contador, si necesito una persona que me trabaje ciertos impuestos, que tenga una relación con el gobierno, o sea, que me ayude a sacar un caso, obviamente legal, o sea, no estoy diciendo que se van a brincar las normas, sino que en muchas ocasiones se necesita un abogado, un contador que sea abogado tributario, o sea, así tal cual. Entonces, ¿cómo se va a hacer la debida diligencia? Se va a chequear, si son unos certificados de una universidad, se va a averiguar si eso es verdad y cómo y quién lo va a hacer. En Colombia, hablo por mi experiencia, hemos tenido múltiples personas que trabajan en el gobierno y que dicen haber estudiado en ciertas universidades y nunca han estado ahí o fueron a un curso de verano y resulta que hablan que es un máster. Entonces, eso lo vemos muy seguido. Entonces, es por eso que en esa política, cuando la estamos diseñando, hay que también decir, ok, ¿cómo vamos a verificar los certificados profesionales, las personas y también la experiencia profesional? Bueno, José Luis, es necesario tener claras las políticas de la empresa, es un buen tema, muchas gracias. Él nos escribe desde Bolivia. Los avisos parroquiales. Esta semana tuve la oportunidad de postear en Facebook la noticia de los scammers. El FBI acá en Estados Unidos lleva como 20 personas encarceladas. Es una red de 80 scammers más o menos, estamos hablando de 56 millones de dólares. Muchos de estas personas están viviendo acá en Estados Unidos, pero son de origen nigeriano, con múltiples formas de cometer fraude, o sea, a través de phishing, llamando a las compañías, haciéndole targeting o ya teniendo como objetivo las personas de avanzada edad, lo que llamamos elderly o seniors, y obviamente pues el romance
en las redes sociales. Es una noticia grande porque es un esfuerzo muy interesante que está haciendo el FBI y que puede ser replicado en muchos países. Yo hace como 4 o 5 meses tuve la oportunidad de participar en un entrenamiento con ICANS, y que es la Asociación de Antilavado de Dinero, y ellos, había 2 investigadores del FBI contándonos cómo las personas estaban siendo objetivo de los scammers, tanto con el romance, las redes sociales, o con, nosotros lo llamamos aquí sweet scam, y está también con los impuestos y con la nómina. Cuando se contrata la nómina con un tercero, la base de datos pues está yendo a otra compañía. Entonces también se está vendiendo esa información y la están comprando los scammers. Entonces es una noticia importante. Yo siempre he hablado de que esto es una industria criminal y no me queda la duda, y me queda como el fresquito, como decimos en mi tierra, de que todo lo que les he dicho se confirma y se verifica. Siempre les he dicho, no es una sola persona, no es un muchacho allá atrás, un teenager, un adolescente que quiere hacerle daño, no, es una industria criminal. Por eso cuando a nosotros nos targetan, tenemos que saber el por qué. Si eso fue random, si eso fue que llegó por casualidad o porque es que el scammer ya conoce una parte de nuestra vida personal, sea porque estamos posteando muchas cosas personales en las redes sociales o porque simplemente hay amigos de nosotros que están posteando también cosas con nosotros. Entonces, aclaro, la noticia está calientita, yo ya la había posteado, pero confirmo, esto es una industria criminal y con muchas malas consecuencias. Bueno, lo que les están imputando obviamente es fraude, les están imputando lavado de activos también, el tema de todo lo que es cibercrimen. Hay un caso muy interesante donde una de las víctimas creyó que estaba transportando diamantes, o sea, la cogieron incluso hasta como mula, digámoslo de esa manera, se enredó con un scammer creyendo que era el amor de su vida, creyendo que era un hombre que tenía una mina de diamantes en Siria. El tipo simplemente la hizo ir hasta cierta ciudad, le entregaron una mochila, en la mochila llevaba droga, y pues la persona, afortunadamente, después de que se clarificó todo, pagó 6 años, casi 7 años de cárcel. Es una mujer. Muy triste la historia, porque nunca conoció el amor de su vida, se endeudó, pues hipotecó la casa, se endeudó, prestó el dinero con la familia. Cuentan que eran más de $200,000 el que ella solicitó como préstamos para poder hacer el famoso viaje y traer los diamantes, cuando realmente lo que estaba trayendo era droga, y pues la cogieron con ella. Bueno, de acá me despido, nos vemos, si Dios quiere, en 2 semanas. Voy a estar por fuera para evitar cualquier problema de conexión y de internet, pues prefiero postergar nuestras cápsulas de fraude al desnudo en 2 semanas, pero si tengo la oportunidad de hacerlo ya cuando esté en el sitio, yo les haré saber con anticipación si hacemos algo. De todas maneras, si tienen algún tema en especial que quieran que conversemos, las recomendaciones siempre son bienvenidas. Recuerden que Auditool ya lanzó su nueva plataforma de educación continua. Es una plataforma que navega súper bien. Ya el primer curso de fraude está listo para ustedes con una caja de herramientas muy interesante. Vamos a tener secciones en vivo donde nosotros podemos interactuar como lo estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo con estos cursos, llamémoslo estos entrenamientos,
con estos entrenamientos es que ustedes, las personas que no pueden viajar a Colombia, y de hecho incluso vamos a extendernos por fuera de Colombia, es que ustedes puedan tener esos mismos entrenamientos y la misma calidad. Este primer curso de fraude es apenas el abreboca de lo que viene. Es un curso, digamos, con el nivel básico para las personas que quieren incursionar en esto. Adicionalmente, nosotros ya estamos adelantando conversaciones para tener certificación. Es una sorpresa, vamos muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo es que estos cursos es parte de ese entrenamiento para tomar el examen de la certificación. Entonces, les va a servir muchísimo porque aparte de que van a aprender mucho, se van a entrenar para poderse certificar. Eso lo estaremos hablando ya con más tiempo, les estaremos contando cómo lo vamos a hacer, pero por el momento yo pienso que va a ser un buen remate de este año poderles entregar a ustedes esa buena noticia para que confíen en Auditool y todos los que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con ustedes. Es transformando nuestra vida como profesionales, añadiendo valor, que eso no se les olvide, muchachos y muchachas, que todo lo que hagamos a nivel personal, a nivel profesional, añada valor y que marquemos la diferenciación. Les dejo la última pregunta del día. ¿A quién están inspirando hoy? A todos muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos en 2 semanas. Cuídense montones y por favor compartan nuestras cápsulas de fraude al desnudo, hablando de fraude sin miedo y sin tapujos. Nos vemos, chao, gracias.